Torah, tu casa en Israel. Tov, vamos a retomar un tema que comenzamos hacia el final del semestre anterior, del año anterior, de la temporada anterior. Habíamos empezado a estudiar Shmona Prakim, los 8 capítulos que escribe Rambam como introducción a Masejet Avot, como introducción de Pirkei Avot. El año pasado estudiamos Pirkei Avot y ahora estamos estudiando la introducción que escribió el Rambam a esa Masejet. Y cuando estudiamos Pirkei Avot veíamos cómo de una pequeña frase nos quedábamos hablando 1, 2 o 3 clases, de apenas unas pocas palabras había tanto para decir. Y sin embargo, cuando uno toma Pirkei Avot, parecería un libro simple, un libro sencillo. Tan es así que muchas personas simplemente, Bezrat Hashem, tendremos una jupá y posiblemente digan, bueno, quiero un pasuk, entonces a ver si hay algo en Shir Hashirim, hay algo en Mishlei, o a veces se van a Pirkei Avot a ver si hay algo lindo, ¿sí? Para buscar una frase. Y Pirkei Avot, nos va a decir Rambam, es un libro muy complejo, es un libro muy profundo, es un libro en el que hay mucho para estudiar. Y por lo tanto, él decide que ese es un texto que amerita tener una introducción, que amerita tener una explicación, que necesita realmente palabras que amplíen un poco, no que expliquen cada una de las frases y los dichos de nuestro Jajamim, sino que expliquen la importancia de esa Masejet, del objetivo de ese tratado de la Gemara, para poder realmente entenderlo y darle la trascendencia, la importancia que tiene. Y veíamos que en la introducción, voy a simplemente resumir en pocas palabras lo que ya vimos y ya estudiamos. Espero que por ahí lo tengan y sigo esperando que traigan el texto para que lo tengan todas traducido al español. Rambam decía que primero él no venía a decir absolutamente nada nuevo, sino simplemente volver a decir las cosas que queden claras y que queden ahí plasmadas sobre el papel de lo que es importante decir sobre Pirkei Avot. Y además él dice una frase, y ahí es donde nos quedamos en el último encuentro y que quizás es lo más importante, que a medida que él va a ir hablando, va a citar ideas y va a ir citando fuentes. Y obviamente en algunas ocasiones él va a traer fuentes del pueblo de Israel y va a traer citas de nuestros Jajamim, de Hazal, de la Gemara. Pero en otras ocasiones, dice, él va a traer citas de personas que no son del pueblo de Israel, que pertenecen a otros pueblos, a otras posturas. Y hacia eso él utiliza una frase. Él va a decir, Shma Haemet Mimi Sheamra. Dice, oye la verdad de quien la dice. Préstale atención a la verdad, partiendo de saber quién la está diciendo, y tómala como verdad. Y ahí empezamos a comentar lo siguiente, y esta frase es muy importante. E incluso es muy actual, ¿sí? Como todo lo del pueblo de Israel. Rambam nos va a decir que hay determinadas cuestiones en las cuales si alguien que no es del pueblo de Israel opina y dice algo, y ese algo es comprobable, es demostrable, es medible, y realmente uno puede decir lo que está diciendo esa persona es verdad, el hecho de que no sea Yehudí no provoca que esa verdad dicha por un no Yehudí deje de ser verdad, o pueda ponerse en duda simplemente porque la dijo un no Yehudí, o no deba ser tomada en cuenta. ¿En qué sentido lo dice Rambam? ¿En qué sentido lo decimos siempre nosotros? Es muy común que cuando estudiamos traemos a nuestros textos y nuestros Jajamim y nuestros Rabanim, y de pronto si alguien menciona a Sócrates o a Platón o a Aristóteles, pues quizás diga, bueno, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando ahora filosofía griega? Mejor estudiemos Rambam, ¿sí? Y no estudiemos otras cosas. Pero dice Rambam, hay cosas que son verdades, independientemente de quién las dijo. Independientemente de quién las dijo. Y cuando es algo verdad, ¿cuál es el problema? Que esa verdad la haya descubierto alguien, o la haya pronunciado alguien, que no sea Yehudí. Realmente la manera en que él lo plantea es muy simple, pero hace ruido a mucha gente. Y tan es así que muchas veces, hasta el día de hoy sucede, que cuando alguien menciona una fuente que no es del pueblo de Israel, empieza directamente, ¿pero quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Y entonces cuando le dicen, no, eso lo dijo tal persona, que no es del pueblo de Israel, dice, ah, ya me imaginaba. Bueno, no es así.
No tiene por qué ser así. Obviamente, Rambam dice, cuando lo que está expresando el otro es una verdad, no una opinión, una verdad. Por ejemplo, si viene Newton y va a desarrollar toda la teoría, la ley de la gravedad, y nos va a explicar físicamente cómo todos los cuerpos son atraídos al planeta por la fuerza de la gravedad, y lo explica, y yo digo, no le creo. ¿Por qué? Porque es Newton. Bueno, a ver, comprueba. Agarro una manzana, la tiro al aire, cae. Agarro un libro, lo tiro al aire, cae. Agarro a mi hijo, lo tiro al aire, cae. Pues parece que Newton tenía razón. Claro, en determinadas circunstancias, en determinados lugares, puede ser que la gravedad sea diferente, etcétera, etcétera. Pero la ley de la gravedad existe, es una realidad. No tenemos ningún cuerpo que yo ahora arroje al aire y que se quede flotando si realmente tiene todas las características para que caiga. ¿Sí? Obviamente dependerá del peso, de la velocidad, bla, bla, de otras cosas. Pero la gravedad es una realidad. Veo la rotación del planeta Tierra sobre su eje y veo la traslación del planeta Tierra alrededor del Sol. Viene alguien y me dice, la rotación tarda tanto tiempo y es lo que va a formar el día. Y el día dura 24 horas y tantos segundos y microsegundos y lo tengo medido. No le creo. Para mí el día tiene 8 horas. Para mí el día tiene 65.000 horas. Pues no, compruébalo, mídelo y vas a ver que tiene razón. ¿Sí? Viene un médico y me va a decir, esta persona que tiene una enfermedad que se llama sarampión o viruelo, todo. Y estudia y descubre que para poder evitar que la persona se enferme de esa enfermedad, hay que inyectarle esa enfermedad. ¿Sí? Y hay que ponerle una vacuna con el virus de esa enfermedad, y de esa manera voy a lograr inmunizar a esa persona de esa enfermedad. Y yo lo escucho y digo, ¿está loco? ¿Le va a poner la enfermedad para que esté sano? Y después descubro, con el tiempo, que tenía razón. ¿Sí? Claro que tenía razón. Y el mundo evolucionó en todo lo que es la inmunización para las enfermedades de esa manera. Entonces, si viene alguien, un científico llamado Pasteur, y nos va a enseñar ese tipo de cosas, bueno, ¿qué importa que no es Yehudí? Todos los años entregan premios Nobel. Sabemos que el 30% se lo llevan Yehudim. Pero además del 30% se llevan Yehudim, hay un 70% que no se lo llevan Yehudim. Entonces lo que dicen el otro 70%, digamos de los buenos, no de aquellos premios que uno dice, fíjate por qué se lo dieron. Pero premios en física, en química, bueno, ¿por qué voy a poner en duda lo que están ellos diciendo? Ahora, si ese mismo científico, además de expresar su ley de la gravedad o la explicación del sistema planetario, etc., va a decir, yo opino que gritarle a los hijos todas las mañanas 5 minutos es algo bueno para su educación. Bueno, eso es una opinión que no es ni comprobable ni medible. Tendríamos que tomar una población de 1000 niños, empezar a gritarles durante un periodo de varios años, durante 5 minutos, y ver realmente lo que les pasa. Obviamente ese tipo de comentarios educativos, éticos, morales, ¿sí? Pues no los tengo que tomar en cuenta. Eso pues lo dijo él. Fíjense, por ejemplo, tuvimos hace unos años un premio Nobel. No lo tuvimos nosotros, lo tuvo el mundo, que fue un escritor de nombre Saramago, un escritor que aparentemente escribió textos muy interesantes y muy lindos, y realmente lo digo porque no he leído de él absolutamente nada, y realmente no he leído mucho en mi vida y no sé por qué de él nunca había leído nada, y cuando fue premio Nobel, posiblemente en ese momento es cuando más se difundió la obra de él. Pero no solamente se difundió su obra, sino que el señor empezó a opinar, empezó a hablar, empezó a dar puntos de vista de él. Entonces, se lleva un premio Nobel de literatura. O sea, aparentemente escribiendo libros es muy bueno. Pero de pronto empieza a escribir en los periódicos, empieza a dar entrevistas. Y uno de los temas de los que más se encargaba de hablar, porque ya falleció, era del conflicto del Medio Oriente. Se puso a hablar del conflicto de aquí, de Israel. Y de pronto empezó a decir unas cosas que uno decía, bueno, este hombre, ¿qué le pasa? Tiene problemas cerebrales, es un retrasado mental, es un antisemita de hueso colorado y de generaciones. Comenzó a decir unas cosas y obviamente, como lo decía Saramago, el mundo entero lo escuchaba.
Y las declaraciones de él eran portada de todos los periódicos y revistas. Él se atrevió a decir, y desde entonces nos ha ocasionado un grave daño, en los años, yo creo que fue al principio de este milenio del 2000, había aquí en Israel un poblado desde el cual salían todos los atentados terroristas. Realmente sabíamos que allí había armas, había academias para preparar a los terroristas y que prácticamente todo salía de ahí. Por lo tanto, Israel tomó una decisión: entrar. Un poblado aquí en la zona de Shomron y Yehudá decide entrar, y entrar con todo, entrar a limpiar ese nido de terroristas que teníamos dentro del territorio de Israel. Y entonces entraron obviamente con sus tanques, con sus soldados, y hubo un enfrentamiento fuerte. Como consecuencia del enfrentamiento fallecieron aproximadamente 100 personas, de los cuales 30 y tantos fueron hayalim nuestros, 30 y tantos fueron terroristas, ¿sí? Con armas en las manos, granadas y todo, es decir, en el enfrentamiento armado que tuvieron, terroristas. Y otros 30 civiles aparentemente inocentes. Y digo inocentes simplemente porque no tenían armas en las manos, pero posiblemente sí apoyaban a los terroristas y sí les daban comida a los terroristas y sí los mantenían en sus casas, pero digamos que eran 30 civiles. Frente a este tercio de un total de 100, Saramago dijo que Israel estaba haciendo un holocausto de la población palestina. Esa fue la frase que él utilizó: un holocausto de la población palestina. El hecho de que él lo haya dicho, recién les decía, causó gran repercusión en el mundo entero. Y hasta el día de hoy, en el mundo entero, muchos ya utilizan esta frase de que los judíos están exterminando al pueblo palestino y están haciendo un holocausto. Cuando realmente, obviamente, si uno lo coteja con la realidad, pues no tiene nada que ver. No es así, no es real. Y además, ¿cómo puede ser que utilices la palabra holocausto con todo lo que implica la palabra holocausto, ¿sí? O sea, una teoría racial, un odio total, una masacre sistemática, todo un aparato gubernamental para acabar con un pueblo. ¿Dónde han escuchado alguna vez de un plan para exterminar al pueblo palestino? ¿Sí? De empezar a hacer vías de ferrocarril desde Gaza a algún campo de exterminio para allá. No existe una cosa así, no pasa por la cabeza de un yehudí. Claro que si me atacan, como me atacaron la semana pasada desde Gaza y me tiran 45 misiles en apenas un día, pues Israel contraataca. Y realmente, si han leído las noticias, contraataca de una manera muy quirúrgica. Es decir, ve bien exactamente desde dónde están tirando y les tira ahí, exactamente a ese lugar. Pero es posible que muera alguien también que no sea del terrorista. Entonces de pronto hay una víctima más, 2 víctimas más. Eso es un holocausto. ¿Cómo se atreve a decir una cosa así? Lo dijo. Entonces, cuando Rambam dice que se puede escuchar lo que dice un no yehudí, obviamente se está refiriendo cuando está diciendo una verdad. Y una verdad medible, comprobable, sí, tipo laboratorio. Que yo no puedo negar lo que el Señor está diciendo. Cuando un no yehudí está hablando de cuestiones éticas, morales, opiniones, subjetivas, eso no. Definitivamente. Si quieres tomarlo como referencia, como opinión, adelante. Pero no tienes por qué tomarlo como realidad. Hoy en día tenemos una teoría llamada la teoría de Darwin. Y lo hemos comentado. La teoría de Darwin es increíble, pero Darwin se fue de este mundo ya hace más de 120 años. Y la teoría de Darwin hasta el día de hoy sigue siendo teoría. Nadie lo llama la ley de Darwin, se llama la teoría de Darwin. Y es una teoría que estipula muchas cosas, entre otras, toda la evolución, de que todo fue evolucionando y que cada ser y cada animal surgió de otro más primitivo y más primitivo. Y por lo tanto, el hombre, como parte de ese mundo animal, según la teoría de Darwin, también evolucionó de otras especies más primitivas. Y aquí estamos. Esa teoría sigue siendo hasta el día de hoy teoría. No ha sido demostrada, no ha sido comprobada por los científicos, no por la Torah. Por los científicos no ha sido comprobada. Dado que no ha sido comprobada, no la pueden llamar la ley
de la evolución, o la ley de Darwin, se llama la teoría de Darwin. No van a encontrar ningún libro que lo mencione como la ley de Darwin, lo mencionan como la teoría de Darwin. Pero lo increíble es que todo el mundo, todos los conceptos de la botánica, de la zoología, de la antropología, de muchas incluso teorías psicológicas, etcétera, están basadas en esta teoría. Por ejemplo, si ustedes van a museos de antropología en el mundo, normalmente muchos comienzan con una sala explicando de dónde sale el hombre. Y cuando empieza en un museo que teóricamente es un lugar científico y de verdad para el mundo entero, se presenta a los distintos tipos de restos que se encontraron de algunos simios humanos simios, ¿sí? Medios extraños, y van haciendo ese famoso dibujito, ¿sí? Hasta que se llega al hombre erguido, desde ese mono hincado hasta el hombre erguido, y lo van presentando cómo se movieron de un lado al otro las distintas poblaciones de esos simios, de esos primates o como se llamen, hasta que finalmente llega el ser humano y es. Y entonces uno entra a un museo que va a hablar sobre la civilización egipcia y sobre la civilización asiria y sobre los hebreos o lo que sea, pero al principio nos dicen que en definitiva todos salimos de un mono. ¿Y eso por qué lo dicen? Porque hay una teoría. En ningún lado figura al principio del museo una advertencia. Cuidado. Esto es una teoría, todavía no ha sido demostrado. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente de dónde surge el ser humano. Hay una teoría llamada religiosa, basada en el texto bíblico, que dice que el hombre fue creado por Dios en el sexto día. Y hay otra teoría llamada de teoría de la evolución que dice otra cosa. No dicen así los museos. Los museos plantean a la teoría de la evolución como verdad. En las escuelas se enseña como verdad. El profesor del área de español en una yeshiva se va a poner a discutir a los gritos con los alumnos, cuando los alumnos le van a decir, pero es Hashem el que creó al hombre. Y el profesor va a discutir a gritos, no, hay una teoría, hay una realidad, pero lo va a decir es una realidad, y no es una realidad. Hasta el día de hoy. Si dentro de 50 años se comprueba, cosa que dudo mucho, pero si en 50 años se comprueba de una manera fehaciente que la teoría de la evolución no es una teoría, sino que es una realidad, pues el pueblo de Israel tendrá que dar una explicación y tendrá que responder, bueno, cómo se trata esto. Y entonces quizás dirá, miren qué increíble Hashem, creó a los animales y a las plantas de tal manera que puedan ir evolucionando para poder finalmente convertirse en, y cuando se habla del primero y del segundo y tercer día, no se habla de un día de 24 horas, sino de todo un proceso de miles de años y bla, 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 y quizás aparezca una respuesta. Por supuesto que lo que estoy diciendo ahora lo estoy inventando, ¿sí? Porque claramente la Torá dice otra cosa. La Torá además está diciendo que el hombre no es animal, el hombre es una creación totalmente separada y diferente. Y aunque tenga algunas cosas en las que se parezca, como que come, bebe, se reproduce, nace y muere, como muchos animales, eso no significa que sea animal, ¿sí? Eso no significa que sea animal, simplemente es otra cosa, es otro reino, no tiene nada que ver uno con el otro, así dice la Torá. La teoría de la evolución dice lo contrario. La teoría de la evolución está diciendo claramente, tú eres un simio inteligente. Hay rabanim que dicen que hay personas hoy en día que piensan que descendemos de Adán, a Rishon, mientras que hay personas que piensan que descienden del simio, ¿sí? Y entonces el concepto es muy diferente de cada uno, cómo se puede sentir cada uno. O sea, saber que tu abuelo, ¿quién es? No, mi abuelo era un monito que saltaba en la selva del África. Ay, qué lindo. ¿Y cómo vivía? Nada, bien, tenía mucho pelo y comía plátano, ¿sí? ¿Y el tuyo? No, el mío era un jajam. El mío era Adam Rishon, que fue algo impresionante. Y antes de Adam Rishon, nada. Había animales, había simios, ¿sí? Entonces, estoy dando el ejemplo de la teoría de la evolución como algo que el mundo toma como verdad, pero que todavía no pudo demostrarlo. Quiero también decirles que en la actualidad, y ya en las últimas 2 décadas, hay muchos científicos en serio, que están escribiendo muchos textos en contra de la teoría de la evolución, y diciendo que la teoría de la evolución es falsa, y que no tiene ni pie ni cabeza, y que la ciencia actual tiene que tener el valor de decir, nos equivocamos. El problema es justamente corregir un error.
Ustedes saben cuánto tiempo le tardó a la humanidad reconocer que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. ¿Sí? Hace apenas 600 años, no me acuerdo, más o menos. ¿Sí? En la época de Copérnico, Galileo, todas las discusiones que ellos tenían, quién giraba alrededor de quién. En una historia de la humanidad que lleva 5.000 años, o millones, pero digamos 5.000, apenas hace 500 años, 5 siglos, el ser humano dijo, ups, nos equivocamos. Siempre pensamos que era el Sol el que giraba. ¿Por qué? Míralo, míralo, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Nosotros estamos siempre en el mismo lugar. Es el Sol el que se mueve. Hasta el día de hoy lo vemos así. Sin embargo, hoy sabemos que no. Ok, el ser humano tuvo muchas discusiones, mucho tiempo para poder decir estamos equivocados. Esta es la verdadera verdad. ¿Sí? Les tardó. Decir hoy que la teoría de evolución es falsa, es incorrecta, significa que todos los libros, todas las enciclopedias, muchos de los archivos de Wikipedia, los museos, van a tener que agarrarse y tirarse a la basura. Y agarrar además todos los cerebros que tienen esas ideas, pasarles un plumero y decirles, estás mal. No tiene ni pie ni cabeza lo que estuviste diciendo durante 150 años. Es difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Hay científicos que prefieren mantener esa teoría y seguir haciendo toda una estructura de toda la ciencia, tomando como base algo que todavía no ha sido comprobado. Imagínense, por ejemplo, si alguien diría 1 más 1 es 3. Y en base a eso armo todas las aritméticas. ¿Sí? Toda la matemática la armo basado en que 1 más 1 es 3. Eso significa que todas las cuentas, ¿sí? Cualquier cuenta que yo haga, me va a dar mal. Bueno, en realidad le va a dar bien en base al supuesto de que 1 más 1 es 3, ¿sí? Pero todo va a estar mal. Pero puedo armar toda una matemática basada en eso. Hasta que de pronto alguien diga, ¿saben qué? No, 1 más 1 es 2. No, sí, ups. ¿Y ahora qué hacemos? Pues a tirar abajo todo. Eso es lo que está pasando en la actualidad, ¿sí? Y vamos a ver, yo supongo que... Yo no sé si yo todavía lo voy a llegar a ver, espero que ustedes ya sí. Pero este cambio, esta actitud diferente hacia cosas que a veces llama la atención porque el ser humano cree simplemente en teorías y la convierte en verdad. Eso es complicado, ¿sí? Está bien, hay una teoría. Bueno, mientras no esté comprobado, yo la tomo como teoría. ¿Por qué la mencionas como verdad? Incluso cuando uno discute a veces con un científico basado en esto, yo a veces le digo, bueno, ok, tú tienes tu teoría, a lo sumo yo tengo mi teoría. A lo sumo yo tengo mi teoría. ¿Tú no crees que Dios creó al hombre? Bueno, suponte que esa es mi teoría. Mi teoría no es menos que la tuya. Obviamente que yo sé que mi teoría es verdad. Sí, lo mío yo sé que es Emet. Y ahí me preguntará cómo sabes, porque yo sé que es Emet. Pero él no sabe por qué es Emet lo que él está diciendo. Él no tiene la menor idea. ¿Sí? Simplemente porque está haciendo pruebas y ve de pronto un animalito que se parece al otro. ¿Sí? Más aún, todo el tiempo están apareciendo pruebas en los campos, en el campo de trabajo, en las excavaciones, se están encontrando fósiles que no coinciden unas cosas con las otras, no coinciden. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que nos enseñaron siempre que primero estuvieron los dinosaurios y después el ser humano? ¿Sí? Eso es algo que lo aprendimos desde chiquitos, ¿no? Que ¿cómo era? El Cantábrico y ya no me acuerdo, el Paleolítico y el no sé cuánto, ya se me fueron todos los nombres. Y fuimos aprendiendo lo que fue apareciendo en cada edad y esto y lo otro. Bueno, hay excavaciones en el mundo que se van haciendo y obviamente a medida que cuando uno hace una excavación, a medida que uno va llegando a estratos más profundos, estamos yendo hacia el pasado. ¿Sí? Siempre, o sea, lo de más arriba es lo más reciente, hacia abajo es lo más pasado. Hay lugares en el mundo que se han descubierto restos humanos debajo de fósiles de dinosaurios. Eso no coincide con la teoría de Darwin, ni con la teoría de la evolución. No coincide. ¿Cómo puede haber restos humanos que sean más antiguos que el resto de dinosaurios? Hay lugares donde los restos de dinosaurios coinciden con los humanos, diciéndonos que vivieron al mismo tiempo. La Torá nos habla que había animales grandes y gigantes, había hombres gigantes. Posiblemente esos restos fósiles que nos tienen tan asombrados de unos animales tan gigantescos no tengan millones de años, sino apenas 5.000. Y simplemente le pongo yo hoy una prueba
¿sí? Llamada carbono 14, y determino, este fósil tiene millones de años. Está bien, interesante. Incluso es increíble cuando los mismos científicos dicen, el universo tiene 7.235 billones de años. ¿Sí? Ponen unas cifras que a veces es difícil saber cuánto cero le están poniendo. Pero pasan 3 años y dicen, según las nuevas mediciones que hicimos, nos hemos equivocado por 1.500 billones de años, y en realidad el planeta es mucho más joven, es mucho más viejo. Le van cambiando las fechas. Bueno, entonces, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes, querido universo? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Quién te dice que es así? Fíjense, encontramos un hueso, el hueso de un fósil. Le hago la prueba del carbono 14, la prueba me da, carbono 14, ¿saben cómo es la prueba? ¿Sí? De ver cuánto carbono sigue emitiendo un determinado fósil. A medida que va pasando el tiempo, cada vez es menos la presencia del carbono y lo que va emitiendo. Por lo tanto, se puede hacer una proyección de la antigüedad de un objeto. Eso siempre y cuando a ese objeto no le haya pasado nada durante toda su existencia. Porque si, por ejemplo, ustedes agarran un huesito de pollo que acaban de terminar de comer y lo ponen a hervir durante 40 días a una presión y a una temperatura alta, y después lo sacan y lo entierran, es posible que al día siguiente aparezca un antropólogo o arqueólogo, encuentre ese huesito de pollo y diga, este es el fósil de una gallina que existió hace millones de años. ¿Por qué? Porque fue tan afectado ese hueso que ya el carbono 14 que tiene ya no es como si hubiera sido simplemente un huesito tirado a la basura así normal. Nosotros sabemos que la Torá nos habla de un Mabul, de un diluvio que cubrió la tierra y que mató a todos los animales, pero que no era solamente agua, sino que eran aguas hirvientes. No sabemos lo que pasó aquí en el planeta con claridad, pero si realmente lo que hubo aquí fue un cataclismo, entonces esas mediciones que me están diciendo hoy de millones de años, puede ser que estén totalmente equivocadas. Pero fíjense lo que pasa, yo hablo y hay duda. No, pero yo leí, yo estudié, mi maestra dijo, mi profesor, el libro, Wikipedia. Hemos leído tanto de los dinosaurios y de los fósiles, de los animales, que nos cuesta mucho de pronto decir, ¿será que no es así? ¿Será que no es así? Si incluso ya los vi a los animales moverse, los traen ahí, los animales hechos de los muñecos, ¿sí? Todos lindos, me los presentan, yo ya los conozco sus nombres, veo el color de piel de ellos, son verdecitos. ¿De dónde sacan que son verdes? ¿Por qué son verdes todos los dinosaurios, o la gran mayoría? ¿Porque se tienen que parecer a la iguana y a la lagartija? Y quizás no eran verdes. Y quizás eran turquesas con pintitas rojas. O sea, pero fíjense que de pronto nos van metiendo así ideas, y ahí vamos, y nos quedamos con eso. Entonces, volviendo a Rambam dice, cuando vas a tomar una verdad de alguien que no es yehudí, siempre y cuando esté basada en una realidad comprobable, medible. Y si es así, dice, vuelvo a leerles la frase, Ushmaha emet mimi sheamra, escucha la verdad de quien la dijo. Si es algo que es verdad, no importa que no la haya dicho un yehudí, es verdad. Y por lo tanto la puedes citar, la puedes nombrar, la puedes traer. Hay veces, va a decir el Rambam, que él no va a traer la fuente. Va a traer una verdad, un postulado real, pero no va a traer la fuente. ¿Por qué? Porque dijo que muchas veces, por el hecho de que lo diga una persona, tendemos a no creer. ¿Sí? Una persona dijo tal cosa, pero como lo dijo él, no le creo. Supongamos que un jerarca de la Iglesia Católica dice una verdad. Entonces, ¿cómo yo voy a decirlo en un Beit Midrash? Dijo el Papa tal... No hay fe. ¿Sí? La gente me va a decir, ay, rabino, ¿cómo está diciendo una cosa así? ¿Qué tiene que ver el Papa en esta situación? Pero si el Señor dijo una verdad, porque además de ser Papa es físico y descubrió algo, y es verdad, ¿cuál es el problema? Rambam, sabiendo que sí hay problema en la percepción nuestra frente a ese tipo de comentarios, dice, hay que escuchar la verdad de quien viene, y sin embargo, a pesar de eso, cuando voy a traer las citas, a veces no voy a decir de quién son.
Por ejemplo, sabemos que Rambam estudió mucho de Aristóteles, estudió mucha filosofía griega, mucha. Y hay muchas cosas de la filosofía griega que son realidades, son verdades. Y que nuestros mismos jajamim se han apoyado en esas verdades. Pero ¿qué sucede? Lo griego en el pueblo de Israel nos hace mucho ruido. Nosotros tuvimos una guerra contra los griegos. Los griegos intentaron poner su civilización sobre nosotros. Tuvimos que liberarnos de todas las enseñanzas, todo lo que fue el helenismo. Por lo tanto, si tuvimos una actitud siempre de guerra contra los griegos, ¿cómo puede ser que yo ahora tome a un filósofo griego para demostrar lo que yo estoy opinando? ¿Sí se entiende? Entonces mejor digo lo que dice el filósofo sin nombrarlo. Y nosotros sabemos que en la Gemara nos dice siempre que una de las cosas que siempre tenemos que decir es mencionar de quién dicen las cosas. Y aquel que dice Mimishe Ombrol, el que menciona de quién dice una frase, pues realmente merece todo la alabanza y el elogio de Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? O sea, si no sería como que estás robando palabras a otro. Por eso van a escuchar siempre en nuestros textos, y dijo Rabbi tal, que escuchó de Rabbi tal y que escuchó del otro Rabbi, tal cosa. Como diciendo, bueno, no son palabras mías, lo único que estoy diciendo es lo que dijo mi rabino, que él lo escuchó de otro rabino y lo escuchó de otro rabino. Pero si eso va a hacer ruido para el que lo escucha, porque realmente lo escuchó de alguien que no es rabino, sino que es un goy, pues posiblemente no te lo diga. En otros momentos sí lo va a decir. Esto lo está diciendo Rambam en la introducción de la introducción a Pirkei Avot. Acuérdense, esto no lo mencioné hoy, pero se los recuerdo. Todo lo que se llama Shmoná Prakim, los 8 capítulos, es la introducción que escribe el Rambam para la Mishnah, para Pirkei Avot. Y esa introducción está formada de una introducción y 8 capítulos. Por lo tanto, estamos ahora terminando de hablar de la introducción de la introducción. ¿Sí? ¿Se entendió? 8 capítulos con una pequeña introducción. A todos los llaman los 8 capítulos, Shmoná Prakim. Y es una introducción muy pequeñita. Pero en esa introducción, él nos está dando las primeras pautas. Primero, tengo que escribir la introducción porque Pirkei Avot es muy importante y es necesario. Y segundo, voy a traer muchas citas, muchas. No voy a escribir cosas mías, sino voy a traer cosas que dijeron también otros. A veces voy a mencionar la fuente, a veces no. Y esta enseñanza que es muy importante, Behemet, es algo en lo que tenemos que pensar siempre. Toma la verdad de quién proviene, ¿sí? No, si es verdad, tómala. Hay una frase que nosotros decimos que es la siguiente: Torah Chochma Bagoim Ta'amin. Si escuchas algo sabio, una sabiduría de los Goim referido a los diferentes pueblos del mundo, tómala. Torah Bagoim Al Ta'amin. Si viene un Goy y te empieza a hablar de Torah, no, Torah es nuestra. Torah somos nosotros, los que sabemos cómo se trabaja y cómo se maneja. Siempre que tengas la oportunidad de escuchar una verdad, que no te importe quién lo dijo. Este punto, hasta el día de hoy, hay quienes les cuesta mucho, en los ámbitos nuestros también. Cuando alguien cita una fuente no judía, aun cuando sea de algo verdadero, hay personas que son sensibles y prefieren decir, mejor estudiemos de lo nuestro, ¿sí? No estudiemos cosas que no corresponden a nuestros rabanim y no quieren. Sin embargo, Rambam tenía otra postura y dice, esas cosas sí se pueden estudiar. Ok, pues vamos a empezar con el primer capítulo de los 8. Bezrat Hashem. Ahora al ratito platico también con Geula y esperemos que ya tengan todas el texto para poder seguirlo conmigo. El primer punto que va a hablar Rambam en esta introducción es empezar a hablar sobre el nefesh, sobre el alma del ser humano. El primer punto, hablar del nefesh, así lo va a llamar, el nefesh, el alma del ser humano. Va a partir de una base que todos sabemos y todos conocemos. El ser humano, específicamente la Torah lo va a decir, ha sido creado con dos partes totalmente diferentes una de la otra. Un guf y un nefesh. Un guf y una neshama. Utilicemos ahora la palabra nefesh, que es la palabra que él está utilizando en todo este texto. Tenemos una parte corporal y tenemos una parte espiritual. Una parte corporal que conocemos, y no es lo que va a decir, no es lo que va a explicar ahora Rambam, pero que sabemos, una parte corporal que, terminado el proceso de 120 años en este mundo, va a dejar de funcionar
será enterrada y se desintegrará. Y otra parte, que es una parte espiritual, que obviamente es eterna y que va a continuar con existencia. Ese es uno de los postulados básicos en el judaísmo, la creencia en estas dos partes que tiene el ser humano. Obviamente esto no es solamente del pueblo de Israel. El mundo entero sabe que, y todavía le cuesta entender mucho, qué es el ser humano. Cuando uno ve un ser humano, puede ver 80 kilos de carne, con sangre, con órganos, pero al mismo tiempo ve que actúa, que piensa, que toma decisiones, que se ríe, que llora, que se emociona, que tiene miedo, que tiene frío, que tiene muchas cosas que no se pueden explicar observando simplemente los 80 o 60 kilos de carne que están delante de uno. Hay cosas que definitivamente exceden a la parte física. Cuando ustedes estudian anatomía, ¿sí?, van a estudiar la disección de un cuerpo, van a estudiar el ojo, el oído, ¿sí? Pero de ahí no se entiende, por ejemplo, cómo puede hacer una persona para no escuchar lo que no le gusta. El oído escucha, el oído oye, pero sabemos que las personas tenemos una habilidad de oír lo que queremos. Y realmente lo hacemos, ¿sí? Tenemos formas de hacer, incluso de poder estar tan distraído que el oído no escucha. ¿Cómo lo haces? Si el oído escucha todo el tiempo, ¿cómo lo logras? Una situación de pronto te produce angustia. ¿De dónde sale? ¿Por qué? Esa misma situación a los otros 60 kilos de carne que tienes al lado tuyo, no lo angustia, no le produce nada. Una persona ve a alguien que tuvo un accidente en la calle y está sangrando y se desmaya. El otro sale corriendo y lo atiende. ¿Por qué? ¿Por qué los distintos kilos de carne actúan diferente? ¿Por qué una mujer enciende un cerillo para encender unas velas de Shabbat y se le salen las lágrimas? Y el hombre enciende una fogata con 2000 cerillos y no le cae ni media lágrima. ¿Por qué? Hay tantas cosas que son tan difíciles de entender si solamente pensáramos en un cuerpo, que todos los filósofos de todos los tiempos han dicho que además del cuerpo hay algo más. Ese algo más lo definen de muchas maneras. Le van a poner muchos nombres y muchas explicaciones. Pero saben que además de el cuerpo hay algo más. Por supuesto que con el correr de los años y de los siglos, se fue centrando todo esto hacia el nivel del cerebro. Es el cerebro el que es el centro de la inteligencia y el centro de las emociones. Todavía no logran explicar los ejemplos que les dije antes. ¿Por qué un cerebro reacciona de una manera? ¿Por qué el otro reacciona de otra manera? Y cuando uno observa un cerebro, yo he tenido la oportunidad de crecer al lado de un hermano que estudiaba neurocirugía. A eso él se dedicó y estudió y se recibió y ejerció. Él llegaba a mi casa cuando hacía sus prácticas en los hospitales. Él se iba con su bata blanca todas las mañanas, que llegaba roja todas las tardes, y así venía vestido y contento. Mamá es un carnicero. Llegaba a la casa y disfrutaba contándonos de sus operaciones, de lo que había hecho. Pero me acuerdo cuando él decía: es tan poco lo que se sabe del cerebro todavía, tan poco. Sí, se avanzó, pero se sabe tan poco. Por ejemplo, se sabe que ya se están haciendo tipo mapas del cerebro, ¿sí? Este es el área del habla, y este es el área de esto, y este es el área del otro. Pero también se ha descubierto, por ejemplo, que una persona que tuvo una lesión en un determinado área del cerebro y quizás dejó de hablar, pasan 8 años y empieza a hablar. ¿Por qué? Porque generó unas nuevas neuronas en otro área del cerebro, u otro área del cerebro empezó a hacer lo que el otro área hacía antes. Todavía no lo entienden cómo. Es como aquel que escribe con la mano derecha y de pronto le cortaron el brazo, y bueno, y con el correr del tiempo aprende a escribir con la zurda,
y logra escribir tan lindo y tan bonito como lo hacía con la derecha, ¿sí? Y al principio ni una pluma se agarra con la izquierda. Entonces, él claramente decía, es tan poco. Dice, cuando realmente se va a operar a una persona, a veces tienen tumores, esas cosas, dicen, hay que cortarles a veces parte de la masa encefálica. Y dice, la realidad es que en el momento que estamos operando no tenemos la menor idea de cómo va a quedar. Ni la menor idea. Caminará, no caminará, verá, oirá. Dice, hay algunos riesgos que más o menos los tenemos identificados, pero realmente hasta que no abre los ojos y empieza a hablar, a moverse, es toda una sorpresa. Pero aparte de todo, ¿han visto un cerebro alguna vez? ¿No? ¿Nunca vieron ni siquiera en un frasco con formol? ¿Y un cerebro de animal tampoco? ¿No? Bueno, es una masa grisácea, muy blandita, con muchos surcos, ¿sí? No muy atractiva, realmente no muy llamativa, puede llegar a ser hasta desagradable a la vista. Y bueno, muchos le asignan ahora ahí el centro de todo, de todo. Hay una realidad que se ha descubierto, por ejemplo, y el Rambam tocará este punto, no de la manera que lo voy a explicar. Se fueron asignando a distintas partes del cuerpo a lo largo de la historia como centros de distintas actividades y de sentimientos. Por ejemplo, hasta el día de hoy mucha gente sigue dibujando un corazoncito para expresar el amor, ¿sí? Como diciendo que el corazón es el centro de los sentimientos. ¿Sí? Cuando una persona se enoja con alguien, le dice, qué mal corazón que tienes, ¿eh? ¿Sí? O qué buen corazón tienes, si es alguien bueno. Como que realmente el corazón, formado de 4 cavidades, y la aurícula derecha y la izquierda, y el ventrículo derecho y el izquierdo, por el cual parten arterias y venas, y está solamente bombeando sangre 24 horas al día durante los 120 años de nuestra vida, y que a veces le agarra un infarto y hay que hacer un bypass o cosas así. De pronto ahí adentro está el bien y el mal, y el corazón, y no el corazón, y el sentimiento. Ya se han hecho trasplantes de corazón. Ya se ha trasplantado corazones de una persona a otra. Y cuando se ha trasplantado corazones y una persona de pronto recibe el corazón de otra, la persona que lo recibe, está demostrado, sigue siendo la misma persona que era antes. A nivel emocional, a nivel racional. No le cambió nada. No siente diferente. No empieza, no quiere, no está ahora enamorado de la esposa del que donó el corazón. O de los hijos del que donó el corazón. No le cambió sus parámetros de bien y de mal. Es la misma persona. Es decir, si a una persona, si a un tzadik le ponen el corazón de un asesino, va a seguir siendo el mismo tzadik. Simplemente le pusieron un motor nuevo. Nada más. Hoy ya no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. En el corazón no están los sentimientos. Ahí no están. Está comprobado. Trasplantes de cerebros aún no se han hecho. No sé cuánto tardarán para hacer un trasplante de cerebro. Hace como pasan los años. Hace más de 30 años leí un artículo de una revista científica que era en los años 70, ya más de 30 años, en el que empezaron los trasplantes de órganos. Y entonces preguntaron sobre si va a ser posible trasplantar un cerebro. Y entonces explicaban ahí algunos científicos que realmente de todos los órganos, el cerebro es el más complicado. ¿Y por qué? Por la cantidad de terminales nerviosas que tiene, ¿sí? Principalmente. Entonces que lo que se estaba investigando, más que trasplantar cerebro, era trasplantar cráneos. Cráneos. Porque era más fácil conectar y desconectar un cráneo entero que un cerebro. Fíjense qué cosas extrañas, ¿no? Y entonces le preguntaban a este científico, bueno, pero ¿por qué están pensando una cosa así? Y entonces le decía, fíjese, por ejemplo, tuvimos un Einstein, una eminencia, un hombre con una inteligencia que superaba la de cualquiera. Y el señor se murió con un cerebro sano. Se murió con un cerebro sano. O sea, el señor no tuvo ningún problema y seguía pensando y con una lucidez increíble hasta el último día de su vida. Imagínense el cráneo de Einstein, ¿sí? Si se hubiera podido poner en un cuerpo sano y que ese cerebro hubiera podido seguir pensando mucho tiempo más.
Porque el problema de Einstein no fue el cerebro, fue un problema en otra parte del cuerpo que ya no le funcionó y se murió. Es terrible, ¿no? Lo que estoy diciendo. O sea, uno no sabe hasta dónde va a llegar la ciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero son las cosas que los científicos están haciendo. En otro artículo leí que por qué los científicos hacen esto, y dice porque ellos investigan, ellos tienen una necesidad imperiosa de investigar. ¿Qué se va a hacer con el resultado de la investigación y cómo se va a aplicar? Ya no es cuestión del científico. El mismo Einstein que mencioné, él es el que desarrolla todo lo que es la energía atómica, pero el objetivo no era crear una bomba atómica. Si el ser humano utilizó el descubrimiento de él para hacer una bomba atómica, él no es responsable, ¿sí? Eso ya es el otro ser humano, el científico. Si esto de cortar cabezas para ponérselo a otro, el objetivo va a ser para que determinadas personas nunca mueran. ¿Sí? Imagínense, ¿vieron esos presidentes latinoamericanos que quieren perdurar en el gobierno toda la vida? ¿Sí? ¿Conocen por ahí alguno? Justamente este Shabbat me acordé de uno porque me la pasaba en la calle diciéndole a la gente Agu Chávez, entonces me acordaba de uno que está por ahí por el sur. Y imagínense si este hombre tuviera oportunidad, dicen que está enfermo, bueno, simplemente cortarse la cabeza y ponerla en un cuerpo sano. Y cuando tenga 80 años se corta la cabeza y la pone en otro cuerpo sano. Y esperen, suponiendo que el cerebro no tenga ninguna lesión. Se sabe que el cerebro es uno de los órganos que normalmente es el que menos lesiones puede tener. ¿Sí? O sea, obviamente cuando da es terrible, pero si no es uno de los órganos que normalmente se va sanito, se va de los más sanitos, ¿sí? Así como el riñón no, y el hígado no, y el estómago sufre, y los pulmones, el cerebro es de los órganos que más sanito se va en general de este mundo. Entonces imagínense una persona que pudiera perdurar 500 años simplemente trasplantándose su cabeza a otro, agarrando sí, y teniendo cuerpitos así sanos y juveniles todo el tiempo, una cabeza canosa, pero bueno, se pintará el pelo. ¿Por qué la ciencia lo hace? Porque tiene que seguir investigando. ¿Se hará? Quizás. ¿Sí? Podemos poner en duda a veces la ética que hay atrás de todo esto, pero el científico tiene que investigar. Entonces, Rambam va a empezar a hablar justamente de esta parte que no es corporal. La parte que no es el cuerpo. Hay algo más. Hay una vida que tiene ese cuerpo que hace que ese cuerpo, no solamente del hombre, sino que incluso de las plantas y de los animales, actúe de determinada manera. Actúe de determinada manera. En algún momento él va a mencionar cosas similares con otros seres del mundo, similares, como las plantas y los animales, y cosas que son exclusivas del ser humano. Creo que nadie duda de que somos especiales. Somos muy especiales. Hay algo que es muy lindo, y creo que en alguna oportunidad lo conté. Cuando yo ahora vivo acá en Israel, y si hay algo que veo todos los días y he descubierto y he aprendido mucho, es sobre la reproducción de los gatos. ¿Sí? Era un tema al que no me dedicaba hasta hace 2 años, pero últimamente me doy cuenta cuántas veces en el año logran reproducirse, cuántos gatos por camada, y bueno, y los veo los gatos, ¿no? De pronto aparecen todos los chiquititos nuevos del vecindario, y es muy interesante ver cómo cada uno tiene alguna particularidad. Alguno tiene un color distinto, alguno tiene un ojito no muy bien, a alguno le falta una patita, hasta esas cosas. Ya he visto problemas genéticos en algunos. Pero lo que me di cuenta es que todos los gatos que nacen son gatos. ¿Y saben lo que hacen? Se meten en el basurero, buscan comida, hacen sus necesidades de manera muy recatada, ¿sí? No hacen sus cosas por cualquier lado, maullan. De a rato maullan muy fuerte y muy feo, como llorando, ¿sí? A veces parecen bebés como lloran, y hay momentos en que es horrible el maullido de ellos. Cada gatito que es así chiquito se convierte en uno de esos. Siempre. No se convierte en nada más que eso. Esa va a ser su vida. O sea, yo lo veo chiquitito y digo, ay, qué lindo que está, pero yo sé que dentro de una semana va a estar adentro del basurero buscando comida. Veo el otro día, apenas hace unos días atrás, me vi con uno de mis hijos un pequeño video del nacimiento de un delfín. Impresionante, impresionante. Lo filmaron dentro de un acuario enorme,
Y entonces se ve ahí al delfín, el delfín es mamífero, y de pronto empieza del cuerpo de la madre salir la colita, se empieza a ver el cuerpo de la madre con una colita extra, ¿sí? Las aletas posteriores, de a poquito va saliendo el cuerpo va saliendo para atrás, ¿sí? Para atrás, y la madre todo el tiempo obviamente nadando mientras esto va sucediendo, y en 15 segundos aparece el delfín al lado, chiquitito, nadando al lado de la madre, nadando al lado de la madre, ¿sí? ¿Vieron un bebé humano alguna vez? Lo indefenso, lo frágil, lo increíble, o sea, agarren un bebé y como a veces madres desalmadas o padres desalmados agarran un bebé recién nacido y lo ponen en un bote de basura, ¿sí? ¿Qué hace el bebé? No puede hacer nada. No puede hacer nada, ni siquiera comer de la basura que hay en el bote de basura. Es totalmente indefenso, no puede hacer nada, ¿sí? A diferencia de tantos animales que uno ve que en el momento que nacieron, ¿sí? El caballito tarda minutos hasta ponerse de pie, ¿sí? Enseguida. El ser humano tarda 1 año para poder dar un paso. 1 año. Es brutal. El otro día alguien me decía que se ha hecho una investigación que a medida que los animales tienen un desarrollo mayor, ¿sí? O sea, que su nivel de inteligencia es mayor, tarda más el periodo de crecimiento de ese animal o humano, y tarda más el periodo de desprendimiento de sus padres, ¿sí? Y que incluso, digamos, los animales que no necesitan así de sus padres son los que menos nivel de inteligencia tienen, ¿no? O sea, un estudio que me explicaban el otro día. Pero volviendo, este bebé nace y lo vemos. Chulo, divino, precioso, le hacemos tantas cositas preciosas. Estoy disfrutando de mis 2 nietitos, no saben cómo. Preciosos, ok. Pero uno los mira y se pregunta, ¿qué va a ser de ellos? ¿Será una buena persona o no lo será? ¿Será enojón, gritón, emotivo? ¿Cómo va a ser? ¿A qué se dedicará? ¿Será médico? ¿Será ingeniero? ¿Será ladrón? ¿Será narcotraficante? ¿Qué será? El ser humano no tenemos la menor idea. Es un misterio en qué se va a convertir. Es un misterio total. Y tan es así que incluso el ser humano va a ir creciendo y va a ir cambiando tantas veces, modificando. Si hay personas que estudian algo, se metieron a estudiar 1 año algo, no me gusta, me voy a otra cosa. Finalmente estudian 4 años algo y al final se dedican a manejar un taxi, ¿sí? Y no necesariamente porque no encontraron trabajo, sino porque realmente se dieron cuenta que lo que les gustaba es andar manejando por la calle todo el día. Pero después de 5 años dicen, no, mejor me pongo un negocio. Y es cambiante. Te amo para toda la vida, contigo voy a formar mi hogar, te amo. A los 2 años se están divorciando porque le encontró otra pareja. Entonces el hombre es muy cambiante. El hombre es un misterio. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte está? Obviamente no es en el cuerpo. A nivel del cuerpo, el ser humano le pasó como al mismo gatito, ¿sí? Creció, ¿sí? Nació, creció, primero lloró, después se alimentó del pecho, después empezó a comer sólidos, después empezó a crecer de tamaño, ¿sí? Después llegó una época que maduró, ya puede reproducirse, después el cuerpo lentamente va a ir envejeciendo y después va a morir. Eso es igual en cada ser humano, igual. Pero creo que todos sabemos que eso no es el ser humano. Y entonces a eso el Rambam va a llamar el Nefesh, que va a ser lo que cambia a este cuerpo en ser humano. Y él va a decir en la introducción, al principio de este primer capítulo, que para poder empezar a entender Pirkei Avot, porque acuérdense que es introducción a Pirkei Avot, hay que entender lo que es el Nefesh de la persona. Para poder entender Pirkei Avot, hay que entender qué es el Nefesh. ¿Por qué? Él, siendo médico, muchas veces habla de medicina, habiendo sido médico. Y entonces él dice, para poder curar a una persona que tiene una enfermedad física, hay que conocer el cuerpo. Hay que conocer el cuerpo. ¿Sí? Si una persona tiene problemas respiratorios y tiene asma, pues yo, médico, tengo que saber qué es el pulmón, cómo son los alvéolos, cómo son los bronquios, qué tipo de medicinas existen en el mercado, qué vasodilatadores o broncodilatadores existen, bla y bla y bla.
Dice, no se puede curar un cuerpo si no se conoce al cuerpo, si no se sabe qué es lo que lo enferma y qué es lo que lo cura, qué le hace bien y qué le hace mal. Y entonces a eso, dice, los médicos nos dedicamos, a conocer el cuerpo. Y a medida, obviamente, que la ciencia avanza, pues se ha logrado descubrir cosas increíbles. Hoy por hoy incluso ya se puede evitar que un futuro hijo que todavía no ha sido ni siquiera gestado nazca con una enfermedad, haciendo una manipulación genética. Ya se está trabajando en eso y se está logrando. Es decir, una familia que ya sabe, ¿sí?, un matrimonio que tiene una determinada enfermedad, que ya sabe que su primogénito lo va a heredar porque a nivel genético así sucede, pues se hace un cambio en un chip y el hijo va a nacer sano. Y bueno, eso es algo maravilloso, ¿eh? Eso es algo que no va en contra de la halajá, ¿sí? Si se hace todo de acuerdo a la halajá, no tiene nada en contra de la halajá. Poder realmente proveer de que un hijo nazca sano. Si hay familias que tienen por generaciones una determinada enfermedad, se puede cortar eso, porque ya se ha descubierto el ADN, ya se ha descubierto toda la cadena genética del ser humano. Se puede hacer. ¿Por qué no? Dios le ha dado al ser humano la inteligencia para que solamente ahora descubra lo que ahí tenía delante de él toda la vida y recién ahora lo está descubriendo. Lo puede hacer. Y en los médicos no hay ninguna duda que si Rambam viviera hoy en día, wow, cómo disfrutaría de la medicina, ¿no? Entendiendo tantas cosas que en su época no entendían. Para poder entender al cuerpo, en aquellos años se agarraban muchos cadáveres, se hacían disecciones, ¿sí? A veces a nosotros es increíble. Yo llevo con mi cuerpito 54 años, caminando por el mundo. Y más de una vez de pronto le digo a mi señora, ¿dónde está el estómago? ¿Acá o acá? ¿Dónde está el estómago? ¿El riñón está por acá? No, ¿más arriba? ¿Más? ¿Dónde? ¿Por acá? ¿Dónde? ¿Conocen ustedes el cuerpo humano de ustedes? ¿Vieron cuántas dudas a veces tenemos? Es brutal, ¿eh? Y llevamos con el cuerpito toda la vida. Pero no lo conocemos. Bueno, no lo conozco, funciona, ¿qué tanto necesito? Para eso que se dedica el doctor. El doctor que lo conozca. Bueno, el doctor lo estudia, lo analiza. Pirkei Avot, todo Pirkei Avot, se dedica, teóricamente, a curar el alma del ser humano, a reorientar el alma del ser humano, a decirle lo que está bien, lo que está mal, cómo puedes controlar el enojo, cómo puedes controlar la envidia, cómo puedes manejar tus emociones. Hacia eso va Pirkei Avot. Pirkei Avot habla del alma. Y entonces, ¿cómo vas a estudiar Pirkei Avot si no sabes qué es el alma y cómo funciona el alma? Eso es lo que empieza a decir Rambam. Si yo quiero curar un cuerpo, tengo que saber del cuerpo. Si yo quiero que el cuerpo funcione bien, tengo que conocer primero qué es el cuerpo. Pirkei Avot lo que quiere es que el alma funcione bien. Por lo tanto, dice Rambam, el primer punto que tenemos que hacer es conocer el alma, para que después Pirkei Avot pueda funcionar. ¿Sí se entiende? Hace un paralelismo total. Quizás decimos, sí se entiende las palabras de lo que estoy diciendo, pero quizás no se entienda exactamente, bueno, cómo se lleva a cabo, porque la parte corporal es muy clara, ¿sí? La parte corporal es muy clara y la parte espiritual no lo es tanto. Pero la idea de él es muy básica. La idea de él es clara. ¿Quieres curar el alma? Tienes que saber lo que es el alma, ¿sí? Si no sabes, ¿qué vas a hacer? Si a ti te duele el estómago y no sabes cómo funciona el estómago y no entiendes nada del estómago, ¿qué vas a hacer? Entonces, bueno, me voy a tomar un litro de Clarasol, lavandina, no sé cómo dirán en otro lado. Acá económica le dicen aquí. Voy a tomarme un litro de económica, ¿sí? Y con eso se me va a curar. De pronto me lo tomo y no solamente que no se curó, sino que ahora me duele todo. Bueno, resulta que no. Entonces, me voy a comer un libro. Voy a ver si así con un poquito de papel funciona. No, así no. Estudia el cuerpo humano y vas a descubrir que esto te va a hacer bien. Puede ser que esta medicina te haga mejor, que no te haga mejor, pero no hagas locuras. Con la Neshama, ¿qué sucede? Con el Nefesh. Va a venir Pirkei Avot y nos va a decir... hay que Eizeu Gibor Akovesh et Yitzro. ¿Quién es un héroe? El que domina su instinto. ¿Y qué es el instinto? ¿Y dónde está el instinto? ¿Y cómo se hace para dominar un instinto? ¿Se puede dominar un instinto? Entonces toda esa parte, dice Rambam, tienes que conocer lo que es el alma, tienes que conocer lo que es el Nefesh. ¿Tiene partes? ¿No tiene partes? ¿Cómo funciona?
Entonces, solamente para poder curar un alma y reorientar un alma, lo primero es estudiar el alma. Y a eso se va a dedicar él, aquí en el inicio de esta introducción, a hablar del Nefesh. A hablar del Nefesh. Y una primera idea que va a dar él, que es muy importante, y lo va a decir en Ivrit en estas palabras. Da, debes saber, da, de la dat, Shenefesh Adam Achat. El alma del ser humano es una. El espíritu de la persona es uno. Veyeshla Peulot Rabot. Y este alma tiene muchas funciones. Halukot tiene como divisiones. Dice Rambam, primera idea, el Nefesh es uno. Es cierto que tiene varias funciones. Es cierto que tiene determinadas secciones, dice, pero el alma es una. Es como cuando alguien habla del cuerpo humano y hay un sistema respiratorio, hay un sistema digestivo, hay un sistema reproductivo, hay distintas partes, pero el cuerpo es uno. Es uno. E incluso si quitas una de las partes, el resto del cuerpo se resiente, ¿sí? Agarra y quítale a la persona el hígado y vas a ver qué le pasa al cuerpo. Si cada uno depende del otro órgano, es una unidad. Dice el Nefesh es uno. ¿Y por qué él empieza a decir esto? Lo empieza a decir porque en muchos escritos de muchas épocas, y principalmente escritos médicos, quiero decirle, los escritos médicos de antes hablaban del alma, Hipócrates y todos los científicos de la antigüedad, médicos, hablaban del alma. Hoy en los libros de medicina el alma no aparece. Hoy en los libros de medicina el alma no aparece, no figura en absoluto. En los libros de la antigüedad siempre aparece el concepto espiritual, siempre. Pero antes se decía que había distintas almas, que la persona podía tener 3 almas diferentes y que cada alma, ¿sí?, cada nefesh se ocupaba de otras funciones. Pero no que era una que tenía las 3 funciones, sino que eran 3 nefashot diferentes, 3 almas distintas que se ocupaban de distintas áreas, ¿sí?, de la parte emocional, de la parte vital, de la parte del crecimiento. Obviamente creo que todos nos damos cuenta que es muy diferente pensar en la nutrición de un cuerpo y el crecimiento del cuerpo y las emociones que tenemos. Creo que sabemos que es totalmente distinto, son áreas diferentes. Rambam empieza diciendo, ahí hay un error. El Nefesh es uno. Y así también la Torah dice que Hashem nos puso un Nefesh, ¿sí? Nefesh Haim, uno, no nos puso varios. Cada Nefesh tiene distintas funciones, tiene distintas áreas. Y dice, y en algunos textos a esas funciones las llamamos, incluso dice dentro del pueblo de Israel, a veces las llamamos nefashot del nefesh, ¿sí? Y eso puede llevar a confusión. De alguna manera también parecería que así como siempre decimos Hashem Echad, Ushmo Echad, y Am Israel Echad, también Rambam quiere empezar con la idea de la unidad, ¿sí? Echad, el nefesh también es uno solito. Y entonces, ¿por qué lo dice? Porque quieres estudiar el nefesh, quieres estudiar el alma, lo primero tienes que saber, ¿es uno o son muchos? Son varios. ¿De qué se trata? Es uno solo. Si es uno solo, cada función y cada parte está interrelacionada con el otro, y posiblemente una parte influya en la otra, como recién decíamos del cuerpo humano, ¿sí? Si son diferentes, pues ninguna puede influir en la otra, ¿sí? Porque cada una actúa de manera diferente, ¿se entiende? ¿Sí? Si son cosas distintas, separadas, una no puede actuar sobre la otra. Entonces empieza Rambam con esta idea sobre el nefesh, diciendo, hay un nefesh, este nefesh es uno, a pesar de ser uno, hace muchas cosas, tiene muchas actividades, hace cosas diferentes, y las va a clasificar, y va a decir distintas áreas de actividad, pero eso no significa que no es uno, ¿sí? Yo acá tengo un par de lentes, pero podría decir que tengo una patilla y un resortito y un vidrio y una cosita que no sé cómo se llama aquí adelante, ¿sí? Pero tengo un par de lentes, no tengo más. Bueno, tengo un par, es rara esa palabra, pero es uno. Bezrat Hashem, la próxima semana entonces seguimos con el desarrollo de este texto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro? ¿Qué va a ser claro si el tema es re complejo?
en Israel.